Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Educación Secundaria, primer grado, de acuerdo a la programación de la página web y televisión. Matemática, día 4, semana 19. Interpretamos la información mediante medidas de tendencia central. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. Luego de haber diseñado tu encuesta, organizado los datos en tablas de frecuencias y representado en gráficos estadísticos la información relacionada con la discriminación en tu entorno familiar y social, es necesario conocer las medidas de tendencia central que nos permiten resumir en un solo valor las características importantes de la población investigada. Como parte del proceso para dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social, determinaremos estas medidas o estadígrafos, como también se les conoce, que nos permitirán resumir la información sobre el tema de estudio. Para resolver el reto de la situación, hoy desarrollaremos la cuarta actividad. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. He realizado lo siguiente. En la actividad 1 elaboré la encuesta y la apliqué a una muestra de 30 personas. Recordamos el modelo de la encuesta. En la actividad 2 organicé los datos de cada pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. Tenemos la tabla de frecuencias. En la actividad 3, representé la información mediante gráficos estadísticos para leerlos e interpretarlos, en gráfico de barras y en gráfico circular. 4. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central. Recordamos, las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. La media o media aritmética o promedio se obtiene sumando todos los datos y se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Simbólicamente, la media aritmética es igual a la suma de todos los datos entre el número de datos. Escribimos de otra forma, la media aritmética es igual a la suma de los datos x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, puntos suspensivos, más x sub n entre el número de datos n. También podemos escribir como sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i entre n. Tenemos características de la media. Ejemplo, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Estudiante del 1 al 10, el tiempo en horas. Pregunta, ¿alrededor de qué tiempo dirías que estos jóvenes estudian diariamente? Calculo la media o promedio de las horas que dedican a estudiar. Sumo todos los datos y divido entre la cantidad de datos. La media aritmética o promedio es igual a la suma de los datos, es decir, el tiempo en horas. Copiamos en el numerador. Como los datos son 10, dividimos entre 10. La suma nos da 35 entre 10. 35 entre 10, el promedio o media aritmética es igual a 3,5. Respuesta, diría que alrededor de 3 horas y media, ese es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. La mediana es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos. Luego que los datos se han colocado en forma ordenada, de menor a mayor. En este caso, la mitad, 50% de los datos,
estará por encima de la mediana y la otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. Tenemos características de la mediana. Veamos un ejemplo. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer grado de secundaria y obtuvo los datos que muestra la tabla. Tenemos 10 estudiantes, el tiempo en horas. Pregunta: ¿determina la mediana del conjunto de datos? Tenemos la tabla. Solución: calculo la mediana de las horas de estudio que dedican los estudiantes de primero. Ordeno los datos de la muestra de menor a mayor e identifico el dato central. Ordenando el tiempo en horas, se tiene 2, 3 horas 4 veces, 4 horas 4 veces y 5 horas. Como el número de datos es 10, es decir, es par, no hay un dato central. Por tanto, el dato central lo encontramos en dos valores, entre 3 y 4. Para calcular la mediana, sumamos 3 más 4 y dividimos entre 2. Se tiene 3 más 4, 7 entre 2. 7 entre 2 nos da 3,5. La mediana es igual a 3,5. Respuesta: el valor de la mediana es 3,5, que quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad está por debajo de ella. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda unimodal, dos modas bimodal o más de dos modas multimodal. Características de la moda. Veamos un ejemplo. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Tenemos la tabla. Pregunta: determina la moda del conjunto de datos. Tenemos la tabla. Solución: calculo la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero. De preferencia debemos ordenar los datos de menor a mayor. El dato 3 se repite 4 veces. El dato 4 también se repite 4 veces. Entonces se tiene dos modas, la moda 3 y la moda 4. Llamamos bimodal. Respuesta: en este caso el grupo de datos es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Conclusión: en el estudio sobre discriminación, la moda es la única medida de tendencia central que puede obtenerse cuando las variables son cualitativas. Veamos otro ejemplo. Organizo la información del estudio para compartir con mis familiares. Estudio sobre la discriminación. De una muestra de 30 personas, el 33% ha sido discriminado, es decir, 10 personas. Motivos de discriminación: tenemos el diagrama circular o gráfico de tortas y ámbito de discriminación. Calculamos las medidas de tendencia central. En el caso de motivos de discriminación, primero evaluamos qué tipo de variable es. Variable motivos de discriminación, razones o alternativas, rasgos faciales y o físicos, 40%, por discapacidad 10%, por color de piel 20%, por lugar de procedencia 10%, otros 20%. Son variables cualitativas. La media aritmética no se puede calcular porque son datos cualitativos. La mediana no se puede calcular porque son datos cualitativos. La moda es rasgos faciales, 40%, porque es el valor de la serie que tiene el mayor porcentaje.
Ahora calculamos las medidas de tendencia central en el diagrama o gráfico circular sobre ámbito de discriminación. Primero evaluamos qué tipo de variables son. Variable ámbito de discriminación. Razones o alternativas. Escuela 70%. Espacios públicos 10%. Lugares de consumo 20%. Son variables cualitativas. La media aritmética no se puede calcular porque son datos cualitativos. La mediana no se puede calcular porque son datos cualitativos. La moda. Observamos cuál es el mayor porcentaje. Escuela, 70%. Concluimos, la moda es escuela porque es el valor de la serie que tiene el mayor porcentaje. Reto del día. Organiza toda la información del estudio que realizaste sobre la discriminación, encuesta, tablas de frecuencia y comparte con tus familiares los resultados obtenidos en tus gráficos estadísticos, su interpretación y conclusiones a las que llegaste. Recuerda que puedes realizarlo en tu cuaderno o folder. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.